Hola, ¿cómo estamos? Bueno, pues vamos a iniciar, a cambiar, digamos, de alguna manera el discurso, porque después del largo viaje o del viaje intenso que hicimos en la sección 2 con la teoría general de los sistemas y la teoría de los sistemas, pasamos ahora a una escuela distinta, ¿no? Recuerden que este curso está dirigido sustantivamente por escuelas. Entonces ahora nos vamos a una corriente, una escuela, en la sección 3 que le hemos denominado, pues digamos, la escuela conductual, la escuela de la organización como un constructo de la decisión, ¿no? Digamos que es atreverse de una vez a abrir la caja de Pandora, ¿no? La caja de Pandora, que significa, ya lo habíamos visto con Weber, tomar en serio a las personas, a las personas como la pieza sustantiva de la construcción de orden, de lógicas organizacionales y sociales. Y eso implica entonces tomar a la persona en su integralidad, no bajo supuestos muy parsimoniosos, pero poco sustentables en algún sentido, como la teoría de sistemas que pues, plantea que la esencia de este comportamiento viene exógenamente de la función, por ejemplo, ¿no? La misma lógica de Weber es incorporar el comportamiento humano, el comportamiento de la persona en su integralidad, con todo lo que eso implica, ¿no? Lo que Weber llamaba sentido, pero que aquí estaremos hablando de los valores, como ya también Parsons de alguna manera lo había establecido, los valores, las preferencias, y también, digamos, las características psicológicas y las características sociales de la interacción entre personas de carne y hueso. Y entonces incorporar eso es de una amplia complejidad porque no se puede establecer tan fácilmente un supuesto abstracto o funcionalista, ¿no? Como la teoría de sistemas, o un supuesto simplificador de la naturaleza humana, como la de el homus economicus, sino que se tiene que, pues, arremangarse ¿no? Arremangarse la camisa y meter las manos en el lodo y comprender cómo estos seres humanos de carne y hueso, no estos supuestos, ¿no? Abstractos de la teoría de sistemas o la teoría económica neoclásica, sino los seres humanos de carne y hueso construyen orden, diseñan orden desde su propio comportamiento. Bueno, Herbert Simon va a escribir un libro que es fundamental en muchas disciplinas, teoría de la organización, administración pública, administración, incluso economía. Recordemos que Simon es probablemente, si no mal recuerdo, el primer no economista en ganar el premio Nobel de Economía en la década de los 70. Y básicamente, pues digamos, por una obra muy amplia, pero en parte por esta obra sustantiva que se llama El comportamiento administrativo, en 1947, y que forma parte, digamos, de las lecturas del curso. Entonces nos adentraremos en la conceptualización de Simon y cómo, digamos, esta lógica conductual llevará a una lógica de la toma de decisiones y a partir de ahí la constitución de la criatura organizacional, pero no partiendo, digamos, del supuesto de un ser humano que per se es ordenado o per se está determinado por una función, sino de seres humanos que se comportan y que al comportarse involucran valores, involucran sus limitaciones, involucran sus errores, involucran la capacidad misma de construir y de resolver esos errores que su propia naturaleza humana, psicológica y social le impliquen. Bueno, entonces ese es el reto de estas dos sesiones. La estamos juntando porque de alguna manera pues es el mismo bloque de discusión, aunque entonces pues, estaremos hablando de una sesión larga o de dos sesiones vinculadas íntimamente. Pues lancémonos a la aventura de la maquinaria organizacional simoniana. Hablar de comportamiento administrativo implica una cantidad fundamental de retos, digamos. No se pueden hacer diversas operaciones de simplificación a menos que esas simplificaciones acaben siendo muy burdas. Y, por ejemplo, Simon lanza un ataque que es muy famoso contra la teoría administrativa tradicional, ¿no? Y estas reglas universales, ¿no? Que en el propio vimos, por ejemplo, de Gulick, ¿no?
la idea de la unidad de mando siempre es mejor, ¿no? Que haya una jerarquía clara, ¿no? La descentralización es un proceso necesario porque lleva a la división del trabajo y a la coordinación. El tramo de control no debe ser muy alto porque las personas no pueden dirigir a un tramo de control que es demasiado largo, cosas por el estilo, donde lo que Simon demuestra es que en final de cuentas son una especie de proverbios administrativos, es decir, de visiones de sentido común que dependen enormemente de su resultado en realidad del contexto y de la situación particular. No siempre la unidad de mando funciona o no siempre hay una regla específica de cuándo el tramo de control es muy largo o es muy corto. Depende de muchas condiciones organizacionales, depende de las personas, de sus capacidades, de sus conocimientos, de su capacidad de aprendizaje, depende de muchas cosas, por lo cual Simon dice la teoría administrativa tradicional pues en realidad se ha reducido a una serie de proverbios de sentido común. Crear una ciencia administrativa no puede estar basado en proverbios, sino tendría que estar basado en cómo las personas se comportan. ¿Por qué las personas se comportan y cómo ese comportamiento puede llevar a una lógica organizada? Es uno de los dilemas más importantes que trata de responder esta teoría. Si las organizaciones son gente comportándose, entonces la clave es cómo ese comportamiento acaba siendo dirigido hacia ciertos patrones o hacia ciertas regularidades, ¿no? ¿Cómo logran eso las organizaciones? ¿Cómo estos seres humanos que se interaccionan y que acaban comportándose de cierta manera y que pueden incluso cooperar o que pueden integrarse en una lógica relativamente ordenada, implica, dice Simon, que las organizaciones construyen mecanismos para dirigir sus decisiones, ¿no? Que al final de cuentas los comportamientos siempre tendrán una faceta interna, ¿no? Un poco a la Weber, un sentido interno inatrapable, pero al final de cuentas las personas tienen que acabar comportándose de alguna manera y cómo lo hacen pues, a través de tomar decisiones. Toman decisiones, esas decisiones los llevan a ciertos comportamientos, ¿no? Y lo que las organizaciones hacen es no necesariamente establecer solamente una estructura que acaba determinando los comportamientos, sino en realidad una serie de criterios, ¿no? que los seres humanos incorporan a sus comportamientos a través de los procesos decisorios. Esa va a ser un poco la dinámica a través de la cual Simon va a tratar de entender la lógica del comportamiento administrativo, pero se enfrenta a un dilema fundamental. ¿Cómo construyen su comportamiento y por lo tanto cómo construyen sus decisiones? Vamos a poner un ejemplo rápido, digamos, ¿no? Los proverbios pueden estar hablando de cosas interesantes e incluso útiles, ¿no? Pero en realidad estos no son más que criterios. Criterios que las personas de carne y hueso en situaciones concretas tienen que incorporar en su decisión y luego tomar la misma para establecer un comportamiento. Por eso son criterios. En otras palabras, en general, el criterio es que un tramo de control muy alto o muy amplio lleva a la ineficiencia, ¿no? Y entonces eso se utiliza como criterio, es decir, como un atajo, ¿no? Que lo que dice es, hay que poner atención al tramo de control. ¿Cuál es el tramo de control adecuado? Es algo que se tiene que discutir, pero ya está incorporado como un criterio, ¿no? La misma manera, por ejemplo, unidad de mando, ¿no? Obedecer a dos o más jefes o jefas puede llevar a la ineficiencia. Bueno, es un criterio. En la acción concreta, en una situación de emergencia, las personas tienen que incorporar un criterio de decisión y decir en estos momentos, en estas circunstancias, más vale tener varias cabezas que solamente una. ¿Cómo hacen las organizaciones para incorporar estos elementos, estos criterios a la toma de decisiones y luego el comportamiento de las personas? Las personas tienen que tener como fuente de ese comportamiento un elemento interno muy difícil de establecerlo, ¿no? El comportamiento mismo, las bases del comportamiento mismo, la relación que tienen con los otros y pues los elementos que son constitutivos del comportamiento mismo, por ejemplo, los valores. Por ejemplo, los criterios más generales de experiencia o de reglas de buen sentido común que acaban funcionando. Evidentemente, preferencias, ¿no? Evidentemente, creencias y preferencias forman parte
de la ecuación. Entonces está más o menos clara la maquinaria, digamos, va por el lado de cómo el comportamiento, ¿no? Es el producto de la decisión y cómo las organizaciones pueden dirigir esa decisión, solamente que de seres humanos de carne y hueso. Si los seres humanos pudieran hacer cadenas causales muy precisas de sus preferencias y sus valores y sus fines y de la forma en que eso los va a llevar a obtener un cierto resultado, podemos hablar de una racionalidad muy fuerte de los seres humanos. Lo que Simon va a tratar de demostrar es que no, que los seres humanos no somos tan racionales, no somos de ese tipo de racionalidad y sin embargo eso no significa que seamos incapaces de construir buenos criterios, buenas premisas para tomar buenas decisiones en el ámbito organizacional. Ese va a ser el siguiente paso que trataremos de dar en el próximo bloque. Simon entonces comienza comparando, digamos, el sueño del argumento de la racionalidad de los seres humanos racionales y trata de plantearse cuáles son los supuestos y las lógicas y necesidades de un ser humano de racionalidad, ¿no? Y entonces tal vez, bueno, eso significa, digamos, que estos seres humanos toman decisiones y se comportan a partir de tener claras cuáles son sus preferencias, ¿no? Sus creencias, y entonces estableciendo, digamos, cómo esas preferencias y creencias los llevan a buscar algún objetivo. Ese objetivo se tiene que lograr en la interacción con la realidad, ¿no? De alguna manera. Y entonces aquí está la realidad, ¿no? Esta realidad compleja, donde el ser humano entonces tiene que estar haciendo una comparación entre estos elementos y plantearse qué alternativas tiene para lograr, ¿no? Engarzar lo que quiere, lo que desea, lo que quiere alcanzar y luego entonces las alternativas que están a su disposición en esa realidad, en ese contexto, donde evidentemente pues, hay incertidumbre y es un contexto dinámico como en la teoría de sistemas, digamos, prácticamente imposible de predecir, pero que nos permite en esta lógica de comparación establecer esas alternativas. Y entonces, bueno, le establece un cierto valor a esas alternativas, ¿no? Digamos, es más probable que esta alternativa sea más viable y además eso me va a otorgar un cierto valor de resultado respecto del objetivo, por lo cual el último paso, dice Simon, pues en realidad no es una decisión, sino es casi una selección mecánica. En otras palabras, se escoge, ¿no? Se selecciona el valor que haga, que maximice o logre el mayor nivel posible de los objetivos a la luz de las alternativas, ¿no? Bueno, el dilema comienza a surgir cuando uno se pregunta la realidad de cada uno y los retos que implican cada uno de estos pasos que son sumamente parsimoniosos, ¿no? ¿Qué sucede si yo tengo recursos limitados para encontrar información respecto de las alternativas? ¿Debería de gastar todos mis recursos y todo el tiempo necesario hasta que tenga la mayor parte y si no toda la información completa de todas las alternativas? Lo mismo en las preferencias y creencias, las tengo que tener ordenadas y tienen que ser perfectamente ordinales y no chocar unas con las otras, las tengo que tener explícitas en mi cabeza. No existen ni broncas, ni dudas, ni choques, ni contradicciones entre mis preferencias y mis creencias. ¿Cómo puedo establecer los valores de una manera adecuada? Si tengo otra vez recursos limitados, el tiempo es un recurso muy limitado, ¿no? Yo, si quiero obtener toda la información certera de los valores especificados, pues necesito gastar tiempo, energía y recursos, y supondría entonces que hay una lógica cuasi ilimitada de energía. Aún en una lógica de decisión con riesgo, es decir, donde aquí estos valores son probabilísticos y las alternativas también son estocásticas, aún ahí la pregunta perdura. Se toman decisiones cuando las alternativas construidas no son perfectamente establecidas, no hay la información completa, alternativas, valores, preferencias, creencias.
si no se tiene entonces información adecuada, perfecta, completa de todos estos elementos, se pueden tomar decisiones racionales. Bueno, pues aquí comienza a cojear, dice Simon, la lógica, la racionalidad completa. Digo, lo más que puede llegar a esta lógica, dice Simon, es a plantearse un circuito eterno, ¿no? Donde lo que hoy no es paramétrico, mañana lo será. Entonces, si hoy día, hace 100 años, la contabilidad no era una decisión paramétrica, hoy día ya hay programas de computadora que lo son. Es decir, es un proceso de perfección y de búsqueda hasta alcanzar la manera de obtener la información perfecta y adecuada para tomar decisiones. La mayor parte de las decisiones humanas y la mayor parte de los comportamientos humanos no se desarrolla a través de estas hercúleas condiciones que pone la racionalidad completa. Tendríamos que tener una especie de mundo y de sociedad y de seres humanos de otro tipo y de otra naturaleza para asumir que los seres humanos de carne y hueso en la realidad concreta se han comportado de esta manera, han buscado sistemáticamente y han logrado hacer que sus decisiones y su comportamiento sigan esta cadena causal. La lógica y la gran aportación en este punto que hace Simon es plantearse que los seres humanos y las sociedades y las organizaciones no hemos seguido en realidad este patrón de racionalidad completa, sino que hemos seguido un patrón sumamente distinto, pero no por ello menos efectivo, sino todo lo contrario, mucho más efectivo, dadas las condiciones reales en las cuales los seres humanos se comportan y desarrollan sus decisiones. Simon enfrenta un reto muy importante. Habíamos dicho que estás abriendo la caja de Pandora, ¿no? Estos seres humanos valorativos, con preferencias, con creencias, son los seres humanos reales. Estos seres humanos que tienen escasez de recursos, que enfrentan a un contexto incierto, ¿no? Y que lo enfrentan con sus propias lógicas psicológicas que hacen, que son fundamentales para el comportamiento, son los seres humanos de carne y hueso, los cuales tienes que introducir en la ecuación. ¿De qué sirve, digamos, no? Entonces tú que tienes el orden y la lógica organizacional y tú asumes al ser humano de racionalidad completa y dices, ¿no? Si el ser humano de racionalidad completa existiera, entonces las organizaciones serían racionales. ¿No? Dicho técnicamente, si mi abuelita tuviera ruedas sería bicicleta, ¿no? Y entonces podríamos estar discutiendo otro tipo de cuestiones. Como esto no es posible, no es creíble, no es lógico, entonces lo que tú necesitas es introducir a este ser humano de carne y hueso real en la lógica organizacional y comprender cómo ese ser humano de carne y hueso ha construido el orden organizacional y el orden social, ¿no? Claro, como buen hombre de su tiempo, Simon también tenía que enfrentar un dilema analítico, ¿no? Década de los 40, finales de los 40, ¿no? Una época de una un gran debate, ¿no? Sobre qué es lo que importa, si la metafísica o los elementos positivistas, ¿no? Los hechos como tales. Y entonces, bueno, pues hay una especie como de acuerdo muy fuerte del positivismo, de que, pues ni hablar, lo que no se puede medir, no se puede entender y cosas por el estilo, ¿no? Y lo que no es concreto y observable, pues entonces tampoco es científicamente entendible. Simon acepta ese punto, ¿no? Es decir, entiende que, por ejemplo, si estamos diciendo que hay que introducir la ecuación completa, ¿no? Y de manera científica, de manera analítica, y estamos diciendo que los seres humanos son valorativos, tienen preferencias, tienen creencias, pues ya se te echó a perder la ciencia, ¿no? Porque pues esos elementos no pueden ser científicamente estudiados desde el punto de vista positivista. El positivismo lógico, sin embargo, que es algo a lo que en este momento al menos Simon se adhiere, permite, digamos, entender que esta separación es indispensable de comprender, ¿no? La parte valorativa y la parte de hecho, ¿no? La parte ética y la parte fáctica, y que la parte ética en general, en abstracto, no se puede estudiar científicamente, eso me lo indica, son valores, son preferencias, son creencias, no hay, digamos, una manera científica de establecerlo, pero Simon va a encontrar desde el positivismo lógico la manera de comprender que, sin embargo, este ser humano valorativo de preferencias y de creencias está en constante interacción
con el contexto, ¿no? Entonces, sus valores y sus preferencias y sus creencias no pueden ser, no siempre lo serán, aleatorias o construidas en abstracto, sino son construidas en una profunda interacción con el contexto. Entonces, probablemente en abstracto los valores y las preferencias no puedan ser estudiadas científicamente, pero en concreto, cuando estamos viendo seres humanos en interacción e interdependencia, algunos elementos valorativos tendrán ingredientes fácticos. Y eso, ¿no? Esos elementos fácticos acaban siendo importantes para el comportamiento y la decisión de las personas. Justamente el hecho de que los seres humanos de carne y hueso no sean racionales completos permiten justamente hacer esta operación, ¿no? Donde algunos elementos valorativos en su transacción con el contexto se convierten o pueden ser analizados en términos fácticos. Y ahí Simon encuentra una ventana para continuar con un argumento de una administración científica, de un comportamiento administrativo que puede ser estudiado científicamente. Analizar con mayor detenimiento a los seres humanos de carne y hueso, como le estamos llamando hasta estos momentos, no solo implica, evidentemente, establecer una cosa abstracta llamada el contexto, ¿no? Sino implica que en ese contexto están otros seres humanos, ¿no? Seres humanos, ¿no? Todos con sus preferencias, sus valores, sus creencias, que se ven necesitados de interactuar. Y entonces aquí lo que Simon se pone a pensar y que es muy lógico establecer, es qué es lo que sucede en la mente, en el proceso, digamos, decisional y luego proceso comportamental de una persona que lo que tiene que estar pensando es qué información tiene los demás que yo no tengo o que me pueden otorgar y viceversa, ¿no? Está pensando, o esta está pensando lo mismo, ¿no? ¿Cuántos actores están involucrados? ¿Somos dos, somos tres, somos cuatro, somos 100? ¿No? Y cómo se están jugando estas interacciones. Nuevamente, todo esto añade a la debilidad de un argumento de racionalidad completa, ¿no? Este ser humano no tiene la información completa de lo que este ser humano tiene, piensa, decide y tiene sus valores y viceversa. Y nadie puede tener esa información completa, pero lo más importante, todos saben, o bueno, en general comprenden, intuyen que eso también sucede. Es decir, yo sé que tú sabes que yo sé que tú sabes que yo sé que tú lo sabes, ¿no? Y tú sabes que yo estoy pensando, ¿no? Que tú no sabes todo y tú estás pensando también que yo sé que tú no sabes todo, pero él también sabe que yo no sé todo. Esa interacción de preferencias, valores y creencias no es en abstracto, sino es no solamente con un contexto incierto y complejo, sino es en un amplio nivel de incertidumbre respecto de lo que los otros tienen, dicen, establecen y buscan, ¿no? Entonces, esa incertidumbre, sin embargo, no es total ni completa, ni es un absoluto descontrol, al menos no en todas las circunstancias, por esta flecha de interacción, ¿no? En algún punto, como vimos con Goffman, tenemos que hacer un cálculo, no tenemos la información completa como el modelo racional querría, pero no es indispensable, no importa, porque de alguna manera hay una lógica en algún momento de interdependencia y esa lógica de interdependencia permite comprender por qué la gente está dispuesta a modificar su comportamiento, a tomar cierto tipo de decisiones, a calcular sus decisiones respecto de lo que los otros se están comportando o decidiendo y viceversa, ¿no? Y entonces esta va a ser una manera fundamental a través de la cual Simon va a tratar de entender la pregunta, ¿no? Si los seres humanos no son de racionalidad completa y el mundo no ha sido construido a la luz de una racionalidad completa, el mundo que hoy vivimos, que es un mundo bastante equilibrado, bastante ordenado, con ciertos niveles de capacidad, de repetición y de estabilidad, fue construido a través de otra lógica de racionalidad. ¿Cuál es esa lógica de racionalidad y cómo los seres humanos han magistralmente aprendido a vivir y construir a través no de la racionalidad completa, sino de otro tipo de racionalidad? Los seres humanos de carne y hueso se relacionan con otros seres humanos de carne y hueso. Los seres humanos de carne y hueso tienen valores. Los valores son irreductibles. No se pueden comprender bajo criterios
neutrales, ¿no? Lo bueno, lo bello, lo deseable, lo adecuado, lo correcto. Pero esos valores se tienen que confrontar en la interacción y se tienen que confrontar en una constante interacción y transacción, ¿no? La palabra transacción para Simon va a ser muy importante con el contexto, ¿no? Se transacciona. Yo hago algo y el contexto me castiga, ¿no? O yo hago algo y el contexto esperando una cosa y el contexto me responde otra. Las referencias, las relaciones entre Simon y Weber en algún momento son muy espectaculares y ojo, en este momento Weber no estaba traducido al inglés por Talcott Parsons. Entonces, digamos, Simon descubre después a Weber y hasta se sorprende y dice, madre mía, ¿no? Cosas más parecidas de repente establecimos, ¿no? Con Weber. Bueno, y entonces estos seres humanos transaccionan con el contexto, son seres humanos de carne y hueso con sus valores, y entonces, bueno, pues el hecho, no se puede decir, es imposible, bajo estas circunstancias, que los seres humanos tomen decisiones racionales, en el sentido clásico de la palabra, la que vimos en el bloque 2, ¿no? Los seres humanos, entonces, estos seres humanos de carne y hueso, se relacionan en esta dinámica a la luz de varios límites, ¿no? Límites de tiempo, evidentemente. Somos mortales, ¿no? Algunos comportamientos se tienen que generar en la acción, ¿no? En la práctica, eso se entiende. Se tiene que tomar la decisión ahorita, no mañana, ¿no? Como vimos en el propedéutico en el caso de los tranvías, ¿no? Se llama moral de los tranvías, ¿no? Es que tú puedas sentarte a hacer un cálculo de fijar o no la palanca para salvar a los 5 que están atados en la vía, ¿no? También hay límites cognitivos, eso ya lo establecimos, ¿no? No se pueden conocer todas las alternativas, no se pueden tener toda la información. Los seres humanos tenemos un órgano llamado cerebro, es un órgano biológico evolucionado que pues tiene límites, no puede procesar toda la información al mismo tiempo, requiere cierta secuencia de esa información. La información puede ser tan abundante que al revés, más información puede causar un problema en la manera en que nuestro cerebro trata los elementos, dado que pues tiene un tiempo, una capacidad, un espacio limitado. Hay límites contextuales, ¿no? El contexto establece ciertos límites, ciertas realidades que no se pueden modificar siempre, o las señales que manda el contexto pues son inciertas o tienen un grado de, digamos, de incertidumbre muy alto. Y entonces, los seres humanos de carne y hueso van a tener estrategias, formas de enfrentar estos límites que no es que sean permanentes ni constantes, ¿no? Se pueden modificar, son permeables, pero siempre habrá esos límites a la luz de que, digamos, el contexto pues es siempre una variable de incertidumbre. La incertidumbre es perenne. Eso es lo que significa para un ser humano de carne y hueso. El tomar decisiones y saberse comportar es planteándose que no me voy a esperar a que tenga toda la información y no me voy a esperar a que tenga todos los elementos para tomar una decisión y comportarme. Yo sé que me voy a comportar y voy a tomar decisiones con información incompleta. Yo sé, entiendo, intuyo que me voy a comportar y tomar decisiones sin que yo tenga certeza de cuáles son todas las alternativas ni de cuáles son los valores reales de las alternativas. Yo me tengo que comportar como un ser racional, solamente que es un ser racional limitado. Ya le vamos a poder poner, ¿no?, esta RL como sufijo a estos seres humanos. Cómo los seres humanos de racionalidad limitada se interaccionan, construyen interdependencia, calculan con el contexto, viven, sobreviven y actúan con base en sus limitaciones y no pese a sus limitaciones. Es por ello que algunos que han traducido racionalidad limitada establecen que algunas otras personas dicen que más bien la mejor traducción sería acotada, ¿no? Porque limitada tiene un problema, ¿no? Si es limitada, nada más que tiene un problema, tiene el problema de que tiene una connotación negativa, ¿no? Entonces pareciera ser que la racionalidad limitada es una racionalidad con muletas, vamos a decirle así, ¿no? Una racionalidad
imperfecta, inadecuada, ¿no? Menos buena que la racional. Lo que Simon quiere decir es otra cosa. Lo que Simon quiere decir es que la racionalidad limitada es la verdadera racionalidad. La racionalidad de los seres humanos de carne y hueso en situaciones reales, contextuales, en situaciones reales de interacción con otros seres humanos de racionalidad limitada. Eso va a ser muy importante porque entonces los seres humanos de racionalidad limitada construyen artilugios, interacciones, organizaciones y sociedades de racionalidad limitada. No construyen organizaciones, relaciones, interacciones y sociedades y organizaciones de racionalidad completa. Sería un poco ilógico. La racionalidad limitada es una serie de estrategias, una serie de sentidos, de lógica del sentido común, de atajos, de heurísticas, que en el fondo le permiten a los seres humanos actuar y lograr y conseguir cosas en un contexto complejo y incierto, en una interacción constante con otros seres humanos de racionalidad limitada que están tan limitados como uno mismo, pero sobre todo que saben, que yo sé que saben, yo sé que soy racional limitado y por lo tanto a la Goffman te escondo cosas que no quiero que sepas, pero yo sé que tú también me estás escondiendo cosas que tú no quieres que yo sepa. Y entonces eso forma una interacción de racionalidad limitada, no una interacción idealista o ideal de la racionalidad, sino una interacción real de seres humanos, ¿no? Y esa interacción real es una interacción construida bajo la lógica de la racionalidad limitada. Vamos a adentrarnos en algunos ejemplos para dejar mucho más claro esta idea de las estrategias y heurísticas de racionalidad limitada y sobre todo vamos a observar una cosa bien interesante, ¿no? Aquí no hay cuentos de hadas. La racionalidad limitada es evidentemente una racionalidad humana y por lo tanto una racionalidad de doble filo. No es evidentemente ni perfecta ni infalible, todo lo contrario. Puede haber muchos problemas y puede haber fallas y las existirán y las habrá necesariamente, pero lo fundamental es comprender cómo se construyen a partir del mejor intento posible de generar interactuación estable, razonable de seres humanos de racionalidad limitada. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Seres humanos entonces de carne y hueso, ¿no? Que aquí ya estamos llamando de RL, ¿no? De racionalidad limitada. Bueno, pues en realidad, digamos, el punto es que estos humanos de carne y hueso, pues eso, son carne, son huesos, son órganos, son seres biológicos y han desarrollado desde su propia construcción como seres humanos físicos y biológicos dinámicas de racionalidad limitada. Nuestro cerebro, por ejemplo, pues es un órgano construido, ¿no? Diseñado, elaborado por selección natural, por evolución. Bueno, todos comprendemos muy bien que nuestro cerebro, por ejemplo, nos ha ayudado a sobrevivir enormemente gracias a ciertas estratagemas fundamentales que son formas cognitivas. Por ejemplo, nuestros cerebros son excelentes para construir patrones. Los seres humanos buscamos patrones y en todo vemos patrones. No todo tiene patrones y no todo tiene orden, ni tiene secuencialidad, ni tiene causa-efecto, pero nuestros cerebros nos obligan, nos dirigen, ¿no? Están acostumbrados y eso ha funcionado muy bien, una lógica evolutiva de decenas de miles de años, a que sobrevivamos adecuadamente. A veces, decíamos, es un arma de doble filo, nos engañan, ¿no? Y eso forma parte de las lógicas de racionalidad limitada. Cuando nos hablamos, por ejemplo, de límites cognitivos, para que quede un poco más claro, ¿no? Aquí en la presentación ustedes ven tres clásicos ejemplos, ¿no? De cómo el cerebro automáticamente genera patrones, ¿no? En la primera figura de la izquierda, ustedes pueden al mismo tiempo ver a una muchacha joven volteando a la derecha o a una mujer ya grande con un velo en la cabeza. Depende de cómo ustedes observen, ¿no? Ustedes pueden ver las dos cosas o una o la otra, ¿no? Formamos patrones. El segundo, el que está a la derecha, pues es todavía más evidente porque el engaño es muy impresionante, ¿no? Dado por la forma en que está diseñado como una lógica de perspectiva, nuestro cerebro inmediatamente asume que las tres figuras son de tamaño distinto y pues ustedes pueden comprobar y medir que en realidad las tres figuras tienen exactamente
el mismo tamaño, solamente que nuestro cerebro se acomoda a tamaño distinto porque está construyendo de inmediato una idea de perspectiva en un plano de dos dimensiones, evidentemente. Y el tercero es, bueno, es similar, ¿no? Dependiendo de cómo ustedes vean la misma figura al revés o al derecho, es una mujer o es un hombre barbado. Nuevamente, ¿no? Nuestro cerebro construye patrones. A veces esos patrones nos ayudan, a veces nos engañan, ¿no? El arma de doble filo que decíamos, ¿no? Nuestros límites cognitivos, entonces no solamente los sufrimos, es un poco el punto, ¿no? Los límites cognitivos, esta interacción de ser humano de racionalidad limitada, los usamos, nos ayudan, son auxiliares para tomar decisiones y luego construir comportamientos, forman parte endógena, constitutiva de la manera en que los seres humanos de racionalidad limitada interactuamos, nos enfrentamos al contexto, transaccionamos con el contexto. No es solamente sufrir los límites cognitivos, ¿se fijan? ¿No? Esta idea de no son muletas, ¿no? También las usamos y son instrumentos fundamentales. Claro, a veces nos engañan y a veces nos funcionan mal. No es cuento de hadas, decíamos en el bloque anterior. La racionalidad limitada, entonces, es un elemento constitutivo de nuestra naturaleza, por llamar de alguna manera. Por eso este concepto de limitado a veces no parece ser el mejor concepto, sino acotado, ¿no? Es decir, en otras palabras, los seres humanos construyen artificialmente diques a la complejidad, ¿no? Construimos y actuamos con base en simplificar algo que es caótico e impredecible como el contexto y tratar de reducir esa complejidad, ¿no? La teoría de sistemas ahí pues ya nos había advertido de esta lógica de los sistemas para constreñir la complejidad. Bueno, la racionalidad limitada tiene una lógica similar, solamente que una lógica psicológica y de comportamiento de los seres humanos enfrentando un contexto de alta incertidumbre. El autoengaño, a ustedes les puede parecer una palabra terrible, suenan sonantes. Bueno, pues ¿cómo se puede plantear que una racionalidad limitada es adecuada o es funcional, es eficaz, si nos autoengaña, si es un arma de doble filo? Y este ejemplo a mí me gusta mucho, ¿no? Es otro tipo, digamos, de límite cognitivo que ha sido estudiado ampliamente por la psicología, ¿no? Se le conoce como disonancia cognitiva. Bueno, una manera muy bonita de entenderlas a través de la fábula de la zorrita y las uvas, ¿no? Va una zorrita en el campo muy contenta y ve un árbol con uvas y le apetecen las uvas. Y entonces la zorrita piensa que rico va a ser, ¿no? Comerme esas uvas. Y entonces se acerca al árbol y comienza a saltar desesperadamente por conseguir las uvas, la zorrita. Entonces, pues, muchos esfuerzos. La pobre zorrita, pues, no logra saltos y se llega a cansarse y no logra conseguir ni una malvada uva. Entonces la zorrita en un principio se sienta deprimida y frustrada, evidentemente, porque pues, no logró lo que quería, pero toma un profundo suspiro y voltea las uvas y dice, bueno, no importa, porque estaban agrias. Y sigue su camino feliz la zorrita. Es una lindísima fábula que además es tremendamente humana y que todos los seres humanos, tarde o temprano, tenemos que vivir con y sobrevivir gracias a este proceso de autoengaño que se le llama reducir la disonancia cognitiva. En otras palabras, ¿no? Tú quieres lograr algo, asumes algo, lo deseas, lo construyes como algo fundamental, lo que necesitas para poder ser feliz, y pues da la casualidad que el mundo es el mundo y no lo logras. Tienes dos alternativas, ¿no? Sentarse a llorar en un rincón y frustrarse toda la vida porque no lograste lo que quisiste, o reducir esa disonancia cognitiva y construir una historia, una saga, una justificación que te haga sentir feliz y decir, bueno, no importa, ¿no? Yo siempre me gusta poner el ejemplo de yo soy un académico y nunca voy a ganar un premio Nobel de nada, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues construyo un mecanismo para decir, bueno, pero me gusta mucho dar clases, ¿no? Y estoy feliz dando clases y no necesito el premio Nobel para ser feliz. Es muy probable que me esté autoengañando, pero es un autoengaño que resulta ser muy importante y eficaz para permitir soportar la vida donde eventualmente o casi nunca vas a obtener en realidad
lo que deseas. Claro, a un cierto nivel, la reducción exagerada de la disonancia cognitiva te puede llevar a lo que se conoce como el wishful thinking, ¿no? A pensar que todo lo que deseas se te da realidad simplemente porque es bueno, porque tú eres bueno, porque es justo, porque es adecuado, ¿no? Lo cual sería un extremo, digamos, de esa arma siempre de doble filo que implica la lógica de racionalidad limitada. Entonces, bueno, simplemente un ejemplo para plantearse cómo eh, eh, el arma de doble filo no siempre es negativa o positiva y donde, por ejemplo, elementos como el autoengaño no significan solamente en el mundo racionalista, significan una cuestión indeseable en el mundo de los seres humanos de carne y hueso, resulta ser un mecanismo, por contradictorio que suene, fundamental para seguir existiendo. Adentrarse al mundo de la racionalidad limitada es porque es interesante, porque de alguna manera nos hace revisar muchas de las cosas que generalmente aprendimos, digamos, de una manera muy simple, a pensar que el mundo es racional y que todo se basa en la racionalidad. Y se nos olvida que somos seres humanos reales, ¿no? De carne y hueso, que entendemos y vivimos todo el tiempo en lógicas de irracionalidad, de faltas de racionalidad, de fallas de racionalidad, por extraño que parezca. Un poco la racionalidad limitada no se sufre, sino también se disfruta, porque la racionalidad falla constantemente y la racionalidad no siempre nos lleva, no siempre es posible, ni siquiera siempre nos lleva a los mejores caminos. Ya vimos, ¿no? La racionalidad cuando sobra puede ser una pesadilla porque estás lleno de información, estás trabado, no tienes el tiempo, no puedes procesar todos esos elementos y tienes que tomar una decisión. Entonces, la racionalidad puede sobrar o la racionalidad sistemáticamente falta. Y esa falta no se debe a ningún error en particular o no se debe a algo que tú puedas resolver, ¿no? Porque la otra lógica sería, bueno, entonces la racionalidad limitada podría tener estrategias directas para enfrentarse. La respuesta es muchas veces no. Muchas veces una estrategia directa para intentar resolver una falta de racionalidad no funciona, por paradójico que suene. Y bueno, el siguiente ejemplo me ayuda bastante, ¿no? Es una fábula, bueno, no es una fábula, pero ¿no? En el libro de la Odisea de Homero, en esta saga de la historia de Odiseo, ¿no? Haciendo su viaje épico, hay una escena pues, clásica, fundamental, ¿no? Cuando le dicen a Odiseo que va a llegar a una tierra de las sirenas. Y le dicen que las sirenas tienen unos cantos que no se pueden evitar. Y que si las sirenas te cantan, te seducen y al seducirte te matan, ¿no? Y entonces, bueno, entonces ustedes dirían, bueno, si tú eres Odiseo, fuera una persona racional que cree que puede establecer estrategias directas en contra de la falta de voluntad para resistir los cantos de las sirenas, entonces lo que Odiseo tiene que hacer es sentarse concienzudamente a pensar, voy a resistir porque mi voluntad me va a alcanzar a lo que soy una persona racional, las sirenas no me van, ¿no?, a seducir por más que yo quiera. Odiseo en el libro de Homero hace algo bastante más inteligente, comprende y acepta que le va a faltar probablemente la voluntad y que cuando lleguen los cantos de las sirenas, por más racional y por más consciente que haga el intento de resistirlos, existe una buena probabilidad de que la voluntad le falle. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Odiseo toma una estrategia indirecta, se amarra al mástil. En vez de soberbiamente pensar que la racionalidad lo iba a salvar, toma un camino de racionalidad indirecta y lo que hace es, a lo mejor me falla la voluntad, mejor me amarro, y entonces mi ser, que va a ser, probablemente ser seducido por las sirenas, no va a caer en la trampa gracias a que me amarré. Nuevamente, digamos, ¿no? Los seres humanos de racionalidad limitada, de carne y hueso, evidentemente, tenemos y hemos construido a lo largo del tiempo muchas estrategias altamente inteligentes para enfrentar nuestras faltas y fallas de racionalidad, y muchas de ellas no son caminos directos, no son el uso de la racionalidad para resolver la racionalidad, es la comprensión de las fallas de racionalidad para hacer en realidad, en la práctica, en la acción, muy racional. Vamos a ver en la siguiente bloque un pequeño video de un experimento muy famoso, se ha hecho y replicado en muchos lados, se le conoce como el experimento del
bombón, ¿no? Unos niños y niñas de 4, 5 años, 3, 4, 5 años, les dicen que les van a dar un bombón y que si esperan 20 minutos y no se lo comen, van a recibir otro bombón. Y entonces un poco la idea es ver cuál es la capacidad de control de los niños y de las niñas para, en vez de recibir uno y solamente por esperar 20 minutos, recibirán un doble satisfactorio. Y entonces lo que quiero que me gustaría mucho que observen en el video no solamente es, digamos, lo que sucede y cómo cada niño y niña enfrenta la situación, sino sobre todo que vean cómo los caminos indirectos y las formas de racionalidad indirecta, ¿no? Estrategias indirectas que algunas niñas y niños utilizan para enfrentar el dilema de control y de autocontrol, ¿no? Los economistas dirían, ¿no? De descuento del futuro, de autocontrol, para la idea de, por un pequeño esfuerzo de 20 minutos, recibir no solamente un bombón, sino dos. Veamos el video. Por más que seres humanos de la modernidad, racionalistas y todo que nos han enseñado a hacer, no suena extraño, uno de los elementos lógicos y geniales de Simon, a quien estoy pensando, es justamente pues, enseñarnos y abrir la puerta para entender que la racionalidad falla, que la racionalidad es incompleta, que la racionalidad puede generar efectos contraproducentes y que nuestras formas de racionalidad limitada, con todo el hecho de que son un doble filo, pueden generar muchas mayores posibilidades de enfrentar situaciones donde la racionalidad falla. Nuevos ejemplos, digamos, para que esté cada vez más claro, digamos, esta aparentemente paradójica idea de que la racionalidad falla, es que yo les ordene en estos momentos que sean espontáneos. Es como dirían en inglés, auto-defeating, ¿no? Ya la propia petición se mató, ¿no? se, se tiró un balazo al pie porque en el momento en el que yo te pido ser espontáneo, ya no puedes ser espontáneo. Dormirse, ¿no? A ver, les ordeno que se duerman e intenten, ¿no? Ustedes irse a dormir a la cama de un día en la noche y empezar a decir, me quiero dormir, me quiero dormir, me quiero dormir. O en un momento del día, oblíguense a dormir y verán cómo es muy probable que, a menos que sean unos, unas personas muy curiosas, al revés, el estar pensando en que se quieren dormir sea un estorbo, acaba siendo un estorbo para ellos. Puede ser entonces que a veces el camino a la racionalidad no es un camino directo, sino es un camino indirecto. Nuevamente, ¿no? Recuerden que estamos tratando de tanto comprender la lógica de la racionalidad limitada como comprender cómo construye mecanismos para enfrentarla, ¿no? Es decir, cómo la racionalidad limitada genera heurísticas, prácticas, costumbres que pueden funcionar excelentemente para llevar a cabo las cosas que no quiere lograr. A veces ir por el camino directo, duérmete, no es la mejor forma de hacerlo. Tienes que buscar otras maneras, distraerte, escuchar el podcast del administrador público, una cosa por el estilo, para intentar dormirte. O para ser espontáneo, pues tienes que poner en el carácter y ponerte, digamos, ¿no? No sé, te puedes echar unas chelas, una cosa por el estilo, o lo como tú prefieras, digamos, para que no digan que yo lo estoy recomendando ponerse a tomar. Que ustedes tienen otra estrategia para ponerse espontáneos, ¿no? Y seguramente tratarán caminos indirectos para lograrlo. En el próximo video me gustaría que viéramos una parte de una película mexicana muy famosa que se llama Me he de comer esa tuna, ¿no? La historia, para contextualizarlo muy rápidamente, es Jorge Negrete, ¿no? Antonio Badú, son parientes, digamos, y siempre se la pasan compitiendo, ¿no? Y haciéndose apuestas entre unos y los otros. Y entonces a Antonio Badú le dicen que pues lo van a casar con una prima, ¿no? Madre mía, México de los 50, pues, con una prima, y entonces la prima pues ya
otra vez México de los 50, ¿no? La pusieron en un convento para que ahí se educara y pues se esperara el momento después de casarse, ¿no? Otros tiempos, sin lugar a dudas, ¿no? Eh, y entonces él asume, Antonio Badu, que pues igual está re fea, ¿no? Y no se quiere casar. Y entonces hace una apuesta con el otro, le dice, yo te apuesto a que yo, le dice Jorge Negrete, voy como tú, Negrete, voy como tú, y conquisto. Y te apuesto un dinero, aquí yo sí la conquisto haciéndole creer que eres tú, ¿no? Y entonces el otro, por divertirse, toma la apuesta, y entonces ahí te va Jorge Negrete simulando ser Antonio Badu, y cuando le presentan en el convento a la muchacha, pues queda prendido, ¿no? Y claramente la cara de la muchacha también es que ella se da cuenta que Jorge Negrete no es su primo, pero sigue el juego, ¿no? Y entonces, pues ambos se hacen pareja, digamos, son novios, tienen que ver ahí con las reglas del propio convento, y ella pues sistemáticamente lo hace sufrir, ¿no? Diciéndole el otro nombre, pues para picarle y decirle, pues me estás mintiendo, yo sé que me estás mintiendo, y a ver, ahora confiésame que pues me mentiste, ¿no? Y entonces, pues Jorge Negrete se enamora de ella y le tiene que, pues eso, tiene que confesarle que en efecto, eh, pues no es quien debería ser, que le mintió, pues ella lógicamente se enoja, lo manda por un tubo y le dice, no quiero volverte a ver porque me mentiste, ¿no? ¿Qué va a hacer nuestra relación si si esta relación está basada en una mentira? Y entonces, bueno, pues evidentemente aquí ella sufre mucho y él sufre mucho. Y entonces la escena que vamos a ver estos 5 minutos es una lógica perfecta de racionalidad indirecta. Cómo lograr que el mentiroso no se salga con la suya, pero también al mismo tiempo cómo evitar que se vaya de la vida de la muchacha que a final de cuentas está enamorado de él. Bueno, es un precioso ejemplo, una película mexicana de racionalidad indirecta. Quiero que observen cómo y en dónde está esta lógica de racionalidad indirecta en el próximo video. Me parece fascinante cómo terminan resolviendo el asunto, ¿no? Como una carta que en pocas palabras lo manda a freír espárragos, sin embargo, con el símbolo de enviársela y además con una flor que ambos antes habían dicho que era su flor preferida, el mensaje que le manda es que persista, digamos, ¿no? Que no se aleje, no sea tan bruto como dicen en grupo las muchachas, sino que entienda lo que le están diciendo. Mentiroso, vas a tener que hacer algo para que entiendas que nuestra relación no puede ser basada en mentiras, ¿no? Si la muchacha ha hecho una estrategia directa, o lo pierde, o tendría que aceptar a un mentiroso que le salió bien la jugada y que además apostó dinero por establecer esa relación en principio. Bueno, fascinante la manera en que las diferentes estrategias de racionalidad limitada funcionan. De alguna otra manera, digamos, entonces los seres humanos llevamos siglos, milenios, con lógicas de racionalidad limitada, construyendo nuestra interacción humana, social, construyendo nuestras relaciones, nuestro enfrentamiento y nuestra transacción constante con el contexto. Esto implica, evidentemente, ustedes comprenderán que, digamos, los seres humanos de racionalidad limitada, sobre todo solos, pero también en su interacción con otros seres humanos de racionalidad limitada, digamos que van acotando, de ahí la magia de esta palabra, racionalidad acotada, ¿no? El contexto, lo vimos en teoría de sistemas, es inmenso, gigante, es impredecible, ¿no? Y así será, siempre será, no se puede controlar, pero la estrategia fundamental es cuando tú acotas la racionalidad, es decir, ¿no? Lo que observas, lo que entra, lo que se responde, está acotado, está artificialmente diferenciado, ¿no? Artificialmente reducido, pues implica cosas como enfocar. Que los seres humanos enfoquemos, reaccionemos rápido,
aunque no sea lo más exactamente posible, digamos, creamos estereotipos, ¿no? Las personas de cierto tipo te caen mal o te caen bien, las personas de cierto tipo son más rápidas o son más fuertes. Con el simplemente observarlo o con ver cómo actúa o interaccionando rápido, ¿no? Alguien que se la pasa contando chistoretes, bueno, pues ya, ¿no? Tú haces estereotipos, hacemos estereotipos y reducimos la complejidad. Seguramente esa persona que cuenta chistoretes es mucho más compleja de lo que aparenta en esa interacción goffmaniana de la presentación de la vida de la persona cotidiana, pero los estereotipos acotan y al acotar permiten decidir y actuar. Creas tipologías, ¿no? Las personas se levantan tempranos, ¿no? Son más trabajadoras, ¿no? Las personas que no pueden resistir las tentaciones de los bombones, ¿no? Es parte de su estudio, pues no puede controlar su voluntad, seguramente no va a tener un buen futuro, ¿no? Al no poder autocontrolarse para obtener satisfacción expandida en el tiempo. La lógica, evidentemente, es que esto tiene un arma de doble filo, pero bueno, al final de cuentas, sin esa capacidad de poner atención y con esa capacidad de acotar, es una forma en que nuestro propio cerebro, nuestros propios comportamientos están, digamos, acostumbrados a enfrentar la complejidad, sería difícil encontrar la manera y la capacidad de actuar. Claro, a veces poner, estereotipar o generar tipologías reduccionistas tiene costos, ¿no? Como la palabra, ¿se acuerdan, no? Transaccionar con el contexto. Es un toma y daca, es un intercambio y a veces se pierde y a veces se gana. Me gustaría mucho que en el próximo video entonces veamos en acción estos mecanismos de atención, pongan ¿no? Mucha atención a las instrucciones, ¿no? Hay que ver cuántas veces se pasó el balón de mano a mano. Entonces cuéntenlas, vean y platicamos en el regreso de ese bloque. Pero ya me equivoqué, ¿no? Lo que pasa es que son dos los videos en realidad los que vamos a observar después del video de que hay que contar las pelotitas que van ahí avanzando. Van a ver otro video bien interesante de un ejercicio con un cuadrito, un triangulito, ¿no? Y una historia que se va generando. Entonces, póngale también atención a ese otro video que formará parte de estos procesos de generación de intenciones, darle intenciones, de generar patrones, de acotar y de generar patrones mismos que nos permitan enfrentar la realidad compleja. Las estrategias de racionalidad limitada, entonces, pues nos hacen ver patrones, ¿no? Utilizamos esos patrones a nuestro favor, ¿no? Como los triangulitos y los circulitos, ¿no? Parece que uno que está viendo una historia de una agresión, ¿no? Pero pues son triangulitos, circulitos y rayitas, ¿no? Pero nuestra capacidad, digamos, de crear patrones, ¿no? De editar la realidad, eso nos permite transaccionar constantemente con el contexto. No es una transacción perfecta, pero recuerden, ¿no? No tenemos las capacidades cognitivas, no tenemos el tiempo, no tenemos la información y entonces, ¿cómo podemos actuar racionalmente? Es decir, para lograr nuestros resultados a partir de esos elementos. Bueno, pues editamos la realidad, la descomponemos, ¿no? Creamos heurísticas que son patrones o definir juegos y lógicas que resultan, son muy inductivas, ¿no? Nos han resultado las últimas 10 veces y a la onceava no nos resulta la misma heurística. Eso puede suceder, pero forma parte de la idea de las heurísticas, ¿no? O sea, en comprender
o aceptar que pues no van a funcionar siempre igual. Los atajos son pues, clásicos, estrategias de racionalidad limitada. Esta frase muy simpática, ¿no? De las soluciones buscando problemas, ¿no? Uno pensaría que el mundo es al revés, ¿no? Tú tienes un problema, empiezas a buscar soluciones. A veces lo que tú tienes está a la mano, ¿no? Y entonces las organizaciones, por ejemplo, hacen mucho este tipo de cuestiones. Una organización educativa, ¿no? Pues lo que sabe hacer es crear cursos, ¿no? Y dar clases y a utilizar teorías, y cuando le piden una solución a un problema, pues va a utilizar clases, teorías y conocimiento para a ello, ¿no? Tiene sus herramientas y utilizará sus herramientas para ver en dónde son funcionales. Puede sonar muy extraño, pero es una estrategia bastante exitosa de personas y de las organizaciones, ¿no? Al enmarcar una realidad, la estás pues estructurando, y esa estructuración puede tener costos, y las personas pues pueden interpretar diferentes elementos, ¿no? Regresamos a esta lógica del doble filo, ¿no? La estructuración pues puede definir 10 o 20 veces correctamente su relación con el contexto y fallar en otros contextos, o cuando el contexto se mueve, lo que requiere estar constantemente transformando, ¿no? Las lógicas de racionalidad limitada son lógicas de aprendizaje, incrementalistas un poco a la Limblom también, ¿no? De aprendizaje y desarrollo de esas habilidades en el paso a paso. Y las organizaciones, por lo tanto, ¿no? Si los seres humanos de racionalidad limitada se enfrentan de esa manera a la realidad, bueno, pues las organizaciones no son y no pueden ser sino criaturas de racionalidad limitada también. El comportamiento colectivo, por lo tanto organizacional, de los seres humanos de racionalidad limitada, pues tiene que entenderse en una dinámica muy, muy vívida, ¿no? Muy comportamental, muy existencial en sentido estricto, ¿no? En otras palabras, ¿no? Las personas, por ejemplo, difícilmente en su vida buscan la optimización, ¿no? La satisfacción es un criterio mucho más racional, dadas las condiciones en las cuales el contexto, la interacción con otros, los valores, ¿no? Los sesgos cognitivos forman parte de la ecuación. Entonces, digamos, las expectativas de satisfacción tienden a ser un mejor predictor, digamos, de las lógicas de comportamiento de los seres humanos. Las personas, digamos, hacen una correlación, una interacción más bien entre acción y decisión muy profunda, ¿no? En modelos racionales primero decides y luego actúas, pero en realidad, ¿cómo puedes saber qué vas a decidir si no has primero actuado, ¿no? La acción a veces va primero que la decisión, y luego la acción es la que moldea a la decisión. Eso no se puede lograr sin una lógica de satisfacción en vez de una lógica de optimización. La búsqueda, entonces, tiene que ver con un constante ajuste también de los valores, las creencias, las aspiraciones de las personas, ¿no? Que van aprendiendo en la interacción, acción y decisión, cómo van enfrentando la realidad, ¿no? A veces, bueno, pues uno, por ejemplo, quiere ser un gran líder, un gran ejecutivo de mercadotecnia, pero lo que se le da son las finanzas, ¿no? Y entonces, bueno, la aspiración a veces en realidad está modificada por el desempeño, ¿no? El desempeño es el que lo hace a uno darse cuenta que la aspiración que uno tenía era una y no la otra. En realidad, eso puede sonar una especie de pecado en los modelos racionalistas, pero los seres humanos hacemos esas cosas todo el tiempo. Si no por disonancia cognitiva, pues nos podríamos poner medio locos en el camino de a fuerza pretender hacer algo para lo cual no tenemos capacidad de buen desempeño, o a veces apostamos por generar ciertos colchones en la interacción, ¿no? Ahorramos, digamos, las interacciones y los efectos de las interacciones para generar esos colchones con el fin de prepararse para un futuro incierto, como en la fábula de la cigarra y las hormigas, ¿no? Bueno, entonces, estos seres humanos son seres humanos bastante hábiles, capaces de adaptarse, buscando satisfacción, estructurando decisiones, usando, ¿no? Sus dilemas cognitivos, a veces sufriéndolos también, y ellos forman parte, digamos, de la ecuación de cómo esta interacción puede construir
una dinámica organizacional. Son elementos constitutivos de la dinámica organizacional que son un poco lo que vamos a analizar a continuación. Seres humanos de racionalidad limitada, buscando no la optimización, sino la satisfacción, actuando y luego decidiendo muchas veces, utilizando heurísticas, estructurando la realidad, enfrentándose a una constante transacción en la interacción con otros seres humanos de racionalidad limitada, con el contexto. Bueno, dice Simon, la clave fundamental es que estos seres humanos de racionalidad limitada son influenciables, aceptan la influencia, ¿no? Nuevamente los ecos weberianos son muy, muy curiosos, ¿no? Esta necesidad de darle sentido a la vida, a la acción, y luego sentido a la interacción. Bueno, implica para Simon una manera diferente de decir lo mismo que dijo Weber, ¿no? Seres humanos influenciables. Los comportamientos se pueden influenciar. La clave es entender cómo el comportamiento de seres humanos de racionalidad limitada es influenciable. ¿Cuáles son las pautas a través de las cuales el comportamiento de seres humanos de racionalidad limitada puede cambiar? Evidentemente que uno podría pensar rápidamente en lomos económicos y por lo tanto en los incentivos, ¿no? Y para Simon los incentivos van a ser importantes, pero queda claro a estas alturas del partido que los incentivos son solamente una de las piezas entre muchas otras piezas a través de las cuales en realidad las organizaciones juegan con este proceso de modificar el comportamiento. De la misma manera como con Weber vimos, ¿no? Lo inescrutable en última instancia, que es el sentido. Bueno, el ser humano en racionalidad limitada tiene preferencias y valores también inescrutables. Entonces, la clave sería una organización funciona porque a la Taylor y a la Taylor sobre todo reduce y controla la discrecionalidad de los seres humanos, es decir, le quita a la Taylor, ¿no? Le quita las capacidades a los seres humanos de tomar decisiones propias. La respuesta de Simon es no, es mucho más sofisticada y mucho más potente la forma en que las organizaciones logran hacer que las personas se comporten de cierta manera, y es a través de mecanismos de racionalidad limitada muy efectivos para influir el comportamiento. Nos advierte que va a ser una operación, una especie de salto mortal, ¿no? Va a plantearse un supuesto que le permitirá construir la maquinaria simoniana, como aquí le hemos llamado, y que no deja de ser un supuesto importante que, por cierto, luego sus alumnos en la próxima sesión veremos que quitan y ven lo que sucede, porque es curioso, ¿no? Seres humanos de racionalidad limitada, comportamiento y decisión, ¿no? Eso está claro, eso ya lo traemos desde el principio, pero para controlar y hacer más comprensible, digamos, cómo se juega la dinámica organizacional, Simon hace un supuesto. Hace el supuesto de que esta persona, cuando estamos hablando en un marco organizacional, ha decidido participar. Y esto permite construir una visión simplista de que las organizaciones tienen sus propios fines, son establecidos por alguien, ¿no? Y las personas deciden pertenecer a la organización porque sus objetivos se cumplen de alguna manera, o asume que se cumplen en el logro de los objetivos organizacionales. En otras palabras, ¿no? Te quitas de encima una enorme discusión. ¿Cómo se construyen los objetivos organizacionales? Porque aquí están personas, ¿no? De modo que estuviera aquí, ¿no? Tienen que estar personas. Y entonces, ¿qué lógica tiene una persona que ha aceptado entrar aquí de aceptar los objetivos de la organización? Le llama a Simon la zona de aceptación de la autoridad organizacional. Los ecos weberianos nuevamente, ¿no? Se necesita una lógica de legitimidad, ¿no? Que haga que le haga sentido a la persona dentro de la organización, una persona de racionalidad limitada, con sus propias preferencias, valores, etc., le haga sentido pertenecer a una organización y asumir que el logro de los objetivos de la organización es el logro de sus propios objetivos. Inmediatamente aquí a Simon se le acusó de estar eliminando el conflicto y el poder, etc. Sí, de alguna manera, aunque Simon lo trata en el texto, pero tiene que ver, creo yo, sobre todo con este supuesto, ¿no? Hace un supuesto simplificador para poder entender luego entonces cómo estos seres humanos de racionalidad limitada, al haber aceptado
pertenecer a la organización legítimamente, digamos, en lenguaje beberiano, aceptar la legitimidad, pues, de los objetivos de la organización, se quitan encima ese problema, y entonces asumiendo eso, la pregunta es, y entonces, ¿cómo actúan las organizaciones para encuadrar a este ser humano de racionalidad limitada, ¿no?, en una dinámica que permita que esa racionalidad limitada, a través de heurísticas y mecanismos y sus faltas de capacidad cognitiva, etcétera, sin embargo, permita el logro de los objetivos de la organización? Es una operación, supuesto, que ya dijimos, la próxima sesión sus alumnos, ¿no?, como les llamo acá, van a quitar, y eso va a implicar una modificación de la maquinaria simoniana, como la vamos a entender simplificadamente a continuación. ¿Cómo es la maquinaria simoniana entonces? La verdad, a ver, si todavía estaban poniendo atención. ¿Dónde anda el profe? Bueno, ¿cómo es la maquinaria de la organización, ¿no? Como lo hemos llamado acá. Seres humanos de racionalidad limitada, y entonces su comportamiento está influido siempre, valores, siempre por sus límites cognitivos, por sus limitaciones racionales. Y entonces, ¿cómo se puede generar orden? ¿Cómo se genera la organización en sí misma? Bueno, ya lo dijimos, los seres humanos han aceptado participar en la organización y por lo tanto aceptan la legitimidad de los mecanismos de influencia, ¿no? Las organizaciones son maquinaria de construcción de mecanismos de influencia, y esos mecanismos de influencia son a su vez mecanismos de racionalidad limitada, ¿no? Heurísticos, experimentales, de aprendizaje, que no reducen o no eliminan más bien la discrecionalidad, sino que construyen la decisión a partir de acotar, de estructurar la manera en que los seres humanos se comportan, deciden y se interrelacionan. Entonces, bueno, estas fuerzas centrípetas, ¿no?, como la jerarquía, no es que la jerarquía sea un instrumento directo que predetermina y predefine más bien los comportamientos, perdón, ¿no? No, la jerarquía es un criterio, es un mecanismo de influencia que establece cómo se espera recíprocamente las relaciones entre unos y otros dependiendo de esa lógica. El entrenamiento, evidentemente, ¿no? Al entrenar a las personas, las organizaciones las preparan para definir y comprender el tipo de comportamientos, decisiones, criterios y cómo manejar los criterios. La comunicación es otro de los mecanismos de influencia, no solamente es comunicación en abstracto, y aquí Luhmann aprendió mucho de Simon en su discusión de organizaciones, como lo vimos en la sesión de Luhmann, ¿no? La comunicación es un mecanismo de influencia, ata decisiones, establece criterios, ¿no? Restringe, acota el tipo de discusiones, comportamientos, reciprocidades que se esperan, ¿no? Aquí voy a poner algún ejemplo, digamos, para que sea un poco más fácil de comprender esta idea de cómo funciona la maquinaria simoniana. Voy a utilizar un ejemplo de una institución académica como el CIDE, ¿no? Estas fuerzas centrípetas, por ejemplo, ¿no?, buscan lo que establece jerarquía, comunicación, entrenamiento, mecanismos de influencia, incentivos, influencias, incentivos. Bueno, lo que establecen son ciertos parámetros de actuación que luego se llevan a cabo para interpretar y definir cómo actuar. Simon le llamó control las premisas de decisión. Luhmann también lo mencionó porque, pues, en efecto, lo trae de Simon, ¿no? El control de las premisas de decisión. Tú no controlas el comportamiento. Esto no lo puedes controlar, en realidad. Lo que puedes controlar son las premisas de decisión, y eso implica acotar y definir ciertos comportamientos adecuados, lógicos, y que pueden ser racionales. En el caso, por ejemplo, de instituciones académicas como el CIDE, digamos, ¿qué significa ser un buen académico? ¿Cómo yo puedo dirigir mi vida cada día que yo llego a trabajar y cada día que pasan las semanas y los meses? ¿Y qué es lo que el CIDE va a utilizar para evaluarme? Bueno, es un criterio de decisión. No hay académico que no publique en revistas arbitradas, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces eso ya acota mucho, ¿no? Yo puedo intentar hacer investigación como me pegue la gana, de 20.000 maneras, como Dios me dio a entender, ¿no? O como mi profesión o mi
mi raza de académicos como los organizacionales me han dicho que es hacer investigación, pero el CIDE me dice toda esa complejidad, ¿no? La reducimos y la acotamos a una idea. Te vamos a evaluar por artículos en revistas arbitradas. Ok, perfecto. Entonces la premisa de acción está definida. Si yo algún día llego y digo, no, yo creo que hacer buena investigación es irme a hacer un ejercicio de yoga con mis alumnos en la Marquesa, bueno, puedo tener muy legítimamente y tratar de defender que eso es una manera de hacer academia, pero la institución me va a decir, pues mira, eso se sale, la premisa de decisión que hemos establecido, ¿no? Como un mecanismo de influencia. Entonces, no es que me estén poniendo una pistola para obligarme a hacer algo, pero el mecanismo de influencia ya se me acotó a ese tipo de elementos. Las premisas de decisión. Bueno, ahora, el criterio de eficiencia, por ejemplo, dices algo, ¿no? Una tabla rasa bien importante, ¿no? Porque la eficiencia tiene que ver con la relación entre las salidas y las entradas, ¿no? Maximizar el nivel de entradas a través de un nivel determinado de salidas a través de un nivel determinado de entradas o al minimizar las entradas a maximizar o establecer un nivel determinado de salidas. Es un criterio, se puede aplicar para cualquier tipo de objetivos y para cualquier tipo de medios. En el caso de la academia se puede decir, bueno, ok, entonces el criterio de eficiencia tiene que ser que tienes que publicar un artículo al año, ¿no? En revistas arbitradas, y eso va a ser la manera en que se podrá establecer, ¿no? Lo que es actuar adecuadamente en esta organización, ¿no? O un director de finanzas que le dicen que tiene que generar ganancias especulativas con el dinero de la organización y que se pregunte cuál es el criterio de eficiencia, le dicen, mira, una tasa del 5% anual es adecuada. Perfecto, entonces está establecida, ¿no? La relación que se espera entre las salidas y las entradas, y eso acota, permite que el comportamiento de las personas se dirijan con mayor claridad en un contexto de alta incertidumbre y utilizando mecanismos de racionalidad limitada. Todos son mecanismos de influencia de racionalidad limitada. Simon entonces construyó esta idea, dice, bueno, entonces lo que las organizaciones constituyen en el fondo son un ambiente psicológico. Las personas ven influenciados sus comportamientos a través de ciertas reglas, y esas reglas, esos mecanismos que definen lo que se tiene que alcanzar y el tipo de comportamientos que se quieren o se desean dentro de la organización son aceptados como lógicas de influencia por los seres humanos, y además entonces eso implica fuerzas, que estas fuerzas centrípetas se puedan observar como un ambiente psicológico. Las organizaciones construyen un ambiente psicológico y uno en realidad, cualquiera lo puede, que tenga experiencia trabajando en alguna organización, lo puede sentir como es muy diferente el ambiente psicológico de una organización a otra, justamente porque esto es algo, ¿no? La maquinaria simoniana es una maquinaria muy situacional, es una maquinaria sumamente contextual. Cada organización es distinta, tiene que construirse con base en un contexto particular, creando un ambiente psicológico también específico a las personas y al tipo de actividad y al tipo de contexto que tiene que enfrentar. Y hay muchas maneras de matar las pulgas. En otras palabras, puede haber criterios de eficiencia modificados de una organización a otra que parecen muy similares en la realidad, pero que en su situación son sumamente distintos. De ahí la variabilidad organizacional. A diferencia de la teoría de sistemas, una teoría universal, ¿no? Que pueda ser aplicada a cualquier organización, aquí es una teoría que se puede aplicar a cualquier organización, pero que sus resultados son situacionales y sumamente distintos. Tú no puedes crear una teoría genérica de las organizaciones con Simon. Es una teoría situacional. Pues, evidentemente esto viene desde el principio mismo de que estamos hablando de comportamientos y de decisiones humanas, ¿no? Entonces, esta es digamos, la base sustantiva de la maquinaria, que aquí hemos llamado la maquinaria organizacional, una criatura de racionalidad limitada, sumamente capaz de generar estabilidad, orden, congruencia, a partir de tener como ingredientes sustantivos seres humanos de carne y hueso, lo cual es un gran logro de esta corriente. Bueno, una teoría, decíamos desde el principio, ¿no? Que toma el reto de tener como base sustantiva seres humanos de carne y hueso y su comportamiento. Y deriva, vamos a decirlo así, ¿no? Una teoría de la acción
organizada a partir de respetar esa lógica de seres humanos de carne y hueso. Seres humanos que tienen valores y principios, ¿no? Que tienen límites cognitivos, que enfrentan un contexto de alta incertidumbre y que por lo tanto seguir con una lógica de un modelo racional completo puede ser un juego heurístico muy interesante, pero bastante poco productivo, y que lo que implica es más bien pensar cómo estas criaturas de racionalidad limitada construyen relaciones de racionalidad limitada, coordinación, eficacia, eficiencia de organizaciones de racionalidad limitada, y cuáles son las esencias sustantivas de la lógica organizacional de ese tipo de criaturas, en este caso de organizaciones. Los seres humanos entonces son influenciables, ¿no? Construyen hábitos, pueden ser dóciles porque aceptan esa influencia, a la luz de que aceptar la influencia es poder tener pistas adecuadas y poder tener mejores y más efectivas pistas para transaccionar adecuadamente con un contexto que siempre será incierto. Lo único cierto acá es la incertidumbre en realidad, y entonces los seres humanos no sufren solamente la incertidumbre, sino la usan, ¿no? A partir de diversos mecanismos psicológicos y comportamentales, ¿no? No podía pasar una clase sin que se me cayera el plumón, ¿no? A partir de estos mecanismos comportamentales y psicológicos que nos han permitido, ¿no? Relacionarnos con el contexto a partir de una lógica de simplificación, de una lógica de estructuración, de una lógica de acotamiento, de hacer acotada la complejidad y pagando los costos y obteniendo los beneficios de ese esfuerzo artificial de acotar la complejidad. El caso de las organizaciones, ¿no? Una vez aceptado, digamos, por lo pronto, el supuesto de la decisión de participar y de la aceptación de la legitimidad desde la influencia, entonces las organizaciones construyen mecanismos que le permiten a los seres humanos reducir la complejidad, ¿no? De aquí saca buena parte de la idea organizacional Niklas-Luhmann de Simon, ¿no? Al reducir la complejidad siempre de manera artificial, pero efectiva, ¿no? Los seres humanos pueden focalizar, pueden utilizar esas herramientas psicológicas y esas heurísticas psicológicas y comportamentales en su beneficio para lograr sus objetivos a partir del logro de los objetivos de la organización. Y las organizaciones son maquinarias mucho más complejas que la taylorista, que solamente veía la reducción de la complejidad, de la discrecionalidad como el único instrumento o un mecanismo, ¿no? En realidad es un mecanismo mucho más sofisticado que tiene que ver con una conjunción de lógicas de influencia, ¿no? Que se van conjuntando para crear un ambiente psicológico relativamente congruente e integral de la organización que se aprovecha del hábito, se aprovecha de la docilidad de los seres humanos, de la necesidad de ser influidos y de aprender y utilizar esos mecanismos para obtener lo que se desea bajo una lógica de satisfacción y no de optimización, ¿no? Una estabilidad que se construye paso a paso, día a día, ¿no? Incluso algunos dicen, Simon abre la puerta de comprender la categoría organización, y diferenciarla de la categoría organizing, ¿no? Organización, pero en gerundio, en acción, porque esto es algo que se logra en el día a día, es algo que se logra en la situación. Por ello, esta teoría, y aquí ya comenzamos a movernos, digamos, ¿te acuerdan de esas dos vías que decíamos de Weber, ¿no? Estas teorías prescriptivas y estas teorías más descriptivas de una lógica organizacional compleja? La teoría simoniana está un poco como en medio, porque en realidad nos está diciendo que cada organización es distinta. Es un caso específico que tiene que estudiarse en su situacionalidad, en su contexto particular. Las reglas generales pueden ser, los mecanismos, ¿no? De influencia, por ejemplo, pueden ser estudiados genéricamente, pero la organización en sí misma tiene que ser comprendida en su situación. No hay una manera de establecer una teoría general de la organización como en el sueño un poco guajiro de la teoría general de los sistemas. La situación importa enormemente y cada organización construye una combinación distinta. Esto tiene implicaciones porque, por ejemplo, si ustedes me dijeran, bueno, y entonces, ¿cómo se diseñan organizaciones o se reforman organizaciones? Comenzamos a tener una temblorosa teoría. Tenemos la capacidad de comprender, digamos, si quisiéramos una reforma organizacional, cómo afectar, no sé, el mecanismo de comunicación o los criterios de eficiencia o la jerarquía, pero en realidad no tenemos una capacidad para comprender cuál es el efecto completo que va a tener esto, ¿no? Porque esto puede afectar
seres humanos de racionalidad limitada de diversas maneras, ¿no? Y entonces nuestros mecanismos y nuestros instrumentos ya no se parecen tanto a un desarmador y unas pinzas donde uno mueve un tornillo o una tuerca y sabe qué es lo que va a suceder. Uno llega con su instrumento, afecta cosas y se tiene uno que hacer para atrás y empezar a ver cómo se mueven en la realidad, porque ya lo dijimos, esto se genera en la dinámica del día a día de la interacción de seres humanos de carne y hueso. Entonces, por eso, decíamos al principio, es una caja de Pandora que has abierto, porque comenzamos a comprender mucho mejor la dinámica compleja de las organizaciones y la dinámica sumamente sofisticada, sólida, estable de las organizaciones, pero también nos comenzamos a dar cuenta que nuestros instrumentos de modificación o de reforma tienen que ser bastante humildes, bastante menos soberbios y comenzar a construir teorías respecto de cómo se mueven criaturas sociales, como son las organizaciones donde nuestros instrumentos pueden afectar, modificar y transformar, pero no siempre controlar los resultados que quiere obtener. La próxima sesión vamos a utilizar a los alumnos de Simon, ¿no? Sayert, March, entre ellos, que van a hacer una cosa muy atrevida. Van a decir, ok, esta maquinaria está muy padre. ¿Qué pasa si movemos el supuesto de la decisión de participar? ¿Qué aparecerá si transformamos ese supuesto y empezamos a pensar entonces que los objetivos organizacionales son una construcción de los propios actores de racionalidad limitada que están dentro de la organización y no como un supuesto exógeno que damos por establecido para simplificar la cosa? Se va a poner muy bueno. Nos vemos la próxima sesión.